Después de la primera batalla de Járkov, a fines de octubre de 1941, los ejércitos del norte mantenían el cerco en Leningrado, los ejércitos del centro llegaban a las afueras de Moscú, y por el sur mantuvieron el frente, capturando la ciudad de Rostov y una parte de Crimea. Con la llegada de invierno, el 5 de diciembre, los soviéticos contraatacaron masivamente por toda la línea del frente, expulsando por el norte a los alemanes de Tigrin. Por el centro, los alemanes retroceden varios kilómetros de las afueras de Moscú, y por el sur, los soviéticos avanzaron y formaron un saliente al sur de Járkov, y siendo expulsados también de Rostov. Después de la derrota de las tropas alemanas en la batalla de Moscú, el alto mando soviético decidió no perder la iniciativa en todos los sectores del frente. Stalin estaba convencido de que los alemanes estaban acabados y colapsarían en la primavera o el verano de 1942. Es por eso que decidió aprovechar esta debilidad percibida, lanzando una nueva ofensiva en la primavera, dándose en efecto la segunda batalla de Járkov. Para el 11 de mayo de 1942, el Ejército Rojo había sido capaz de agrupar y reforzar el frente suroeste y sur. Bajo el mando de Semión Timoshenko, el frente del suroeste estaban conformados por los 21, 28, 38 y sexto ejército. Y el frente sur, del coronel general Rodion Malinovsky, estaba conformado por el 9º y 57 ejército, además de 30 divisiones de fusileros y un cuerpo de tanques. Por otro lado, el grupo de ejército sur, del mariscal de campo, Fedor von Bock, disponía para esta batalla al sexto ejército, del general Friedrich Paulus, conformado por el 29, 17, 51 y octavo cuerpo. También al 17 ejército, de Hermann Hoth, y al primer ejército panzer, del mariscal de campo, Evald von Kleist, conformado por 5 cuerpos, entre una de ellas rumana. Además de un cuerpo aéreo de la Luftwaffe. Sin saberlo los soviéticos, el 30 de abril de 1942, el alto mando alemán emitió órdenes a los ejércitos del sur para la Operación Fridericus. Esta operación exigiría un esfuerzo concertado para aplastar a los ejércitos soviéticos en el saliente de Izium, creado durante la contraofensiva soviética a fines de 1941. Esta tarea fue dada al sexto ejército alemán, declarando un comienzo probable el 18 de mayo. Los alemanes también habían sido objeto de un esfuerzo importante, reagrupándolos en la zona asignada como centro de operaciones para la próxima ofensiva en torno a Járkov, llevando a plena capacidad todas sus divisiones a fines de abril y principios de mayo. La presentación de la Operación Fridericus en abril supuso un incentivo más para reforzar a las fuerzas totales en el área del sexto ejército alemán del general Paulus. Finalmente, para entonces, el ejército alemán frente a Timoshenko estaba plenamente preparado para el combate en su operación futura hacia el Cáucaso y Stalingrado. Tras la conclusión de la ofensiva de invierno, tanto el cuartel general soviético como Stalin creían que las posibles ofensivas alemanas tendrían como objetivo final Moscú, acompañadas con una gran ofensiva también en el sur. Sin embargo, impulsados o motivados por los éxitos del invierno anterior, Stalin defendió que la ejecución de ofensivas locales en la zona solo serviría para debilitar a las fuerzas alemanas, para que así no pueda montar otra operación que tuviese como objetivo la toma de Moscú. Muchos generales del cuartel general soviético, a pesar de sus éxitos de invierno, reconocieron que sus ejércitos de 1942 no estaban listos para conducir operaciones ofensivas, ya sea por la falta de experiencia y preparación de sus soldados, y porque todavía estaba siendo reconstruido sus unidades por las pérdidas de invierno. Por lo que la doctrina favorecida, según el alto mando soviético, era la defensa estratégica temporal. Stalin, aunque en un principio se mostraba conforme, se lanzó al ataque, queriendo aprovechar el saliente que tenían al sur de Járkov, mediante ofensivas locales, siendo una de las varias ofensivas en toda la línea del frente. La ofensiva del Ejército Rojo comenzó a las 6:30 de la mañana del 12 de mayo de 1942, conducido por un ataque concentrado de artillería de 1 hora y un ataque aéreo de 20 minutos sobre las ya castigadas posiciones alemanas. 1 hora más tarde del inicio del primer bombardeo, elementos pertenecientes a los 21, 28, 38 y sexto ejércitos se lanzaron al asalto a las defensas alemanas. Este primer empuje inicial consiguió una penetración de 3 kilómetros en el sistema defensivo enemigo, pero poco después, el avance se detuvo casi por completo ante la tenaz resistencia de los defensores.
Contrariamente a las expectativas del comando soviético, en el primer día de la ofensiva, el 28 ejército había logrado avanzar solo 4 kilómetros. Mientras los ejércitos 21 y 38 actuaron con más éxito, al pasar de 6 a 10 kilómetros las líneas alemanas. Por el sur, el sexto ejército soviético atravesó las líneas defensivas y avanzaron de 12 a 15 kilómetros. A pesar de los éxitos iniciales del primer día, la inteligencia soviética detectaba que las fuerzas alemanas en el área podrían ser mayores de las estimadas en un principio. Por su parte, los alemanes movieron la tercera y la 23ª divisiones Panzer de sus reservas al frente. Y para proporcionar apoyo aéreo más efectivo, el cuarto aéreo de la Luftwaffe volvió a traer sus unidades de la península de Crimea. Al amanecer del día 13, el Ejército Rojo reanudó sus esfuerzos en la ofensiva, tratando de avanzar lo más posible hacia el oeste. Por la tarde del día 13, finalmente, los 21 y 38 ejércitos detuvieron su avance por completo. El día 14 de mayo, la responsabilidad de la ofensiva contra Járkov recayó sobre las unidades del 28 y 6º ejércitos. Los alemanes consolidaron sus fuerzas en el avance de las divisiones Panzer y consolidaron sus posiciones. Para el 15 de mayo, las unidades soviéticas situadas al norte, pertenecientes al 28 ejército, contaron con el apoyo de algunas unidades del 21 ejército para aprovechar los éxitos iniciales de la ofensiva y capturar la ciudad de Járkov. Sin embargo, los alemanes habían reforzado sus líneas defensivas. Con la penetración soviética detenida, los alemanes lanzaron una de sus clásicas maniobras de cerco. De este modo, la tercera y 23ª divisiones Panzer comenzaron a avanzar por el sur, mientras que en el norte avanzaba la 168 División de Infantería. Todos los ataques alemanes contaron con un fuerte apoyo aéreo de la Luftwaffe. A pesar de los contraataques alemanes, la ofensiva soviética continuaba. El 16 de mayo, el Grupo de Asalto del Norte tuvo que abandonar definitivamente la ofensiva y establecer posiciones defensivas ante los continuados ataques alemanes. El sexto ejército seguía avanzando por el sector sur. Había llegado a las afueras de Krasnograd, iniciando operaciones para completar el cerco sobre la ciudad y sus defensores alemanes. Con esta brecha en el frente alemán, las fuerzas soviéticas se concentraron en reforzar los flancos de su penetración. A pesar de sus intenciones, los cuerpos de tanques 21 y 23 aún estaban a 25 kilómetros del frente, lejos de proporcionar el empuje necesario para la ofensiva. Más aún, hasta el día 17, estas unidades no estarían dispuestas para avanzar contra las posiciones alemanas. Esta pausa fue aprovechada por los alemanes para consolidar sus posiciones defensivas de todo el octavo cuerpo alemán. El mando alemán estaba preparado para dar un golpe demoledor contra los flancos de la penetración soviética, para lo cual comenzaron a concentrarse unidades móviles a ambos lados del saliente. Unidades del primer grupo Panzer de von Kleist atacarían desde el sur hasta alcanzar Izium. Para ese entonces, el 17 de mayo, todo el grupo de la ofensiva norte ya estaba a la defensiva. Aún así, todavía había unidades soviéticas que combatían por avanzar. Finalmente, el día 20, los alemanes también habían empujado todo el sector norte. Por su parte, las 23 y terceras divisiones Panzer ejercían una fuerte presión. Esta presión terminó con la resistencia soviética en el área, retirándose las fuerzas en desorden hacia el este y dejando gran cantidad de material y bajas en el camino. Tras este éxito, se trasladó a las dos divisiones Panzer a Chugev para atacar el borde norte del saliente de Barbenkovo del sector sur. En el mismo día, del 17 de mayo, por el sur, la contraofensiva alemana contra el saliente de Barbenkovo comenzó con fuego de artillería, causando graves daños. Poco después, las unidades del primer grupo Panzer se pusieron en marcha. Los carros de la 14ª División Panzer se lanzaron sobre las trincheras soviéticas en dirección a Barbenkovo. Ambos ataques contaron con un fuerte apoyo de la Luftwaffe que causó grandes pérdidas a los soviéticos. El empuje alemán quebró las defensas soviéticas que perdieron el control sobre sus propias posiciones. Al finalizar el día, elementos de vanguardia de la 14ª División Panzer habían tomado Barbenkovo. A pesar del contraataque alemán, las fuerzas soviéticas continuaron con sus esfuerzos por avanzar sus posiciones hacia el oeste. El 21 Cuerpo de Tanques había logrado algún éxito al tomar la ciudad de Taranica, mientras que, al oeste, el 23 Cuerpo de Tanques tomó Starovirivka y avanzó otros 15 kilómetros hacia Novaya Vodolaga, cortando el paso de ruta de Járkov a Krasnograd. Elementos del sexto ejército soviético continuaron avanzando, dirigiendo sus esfuerzos hacia Merefa y Zniev.
Por su parte, el 21 Cuerpo de Tanques asaltó las posiciones alemanas en Esgun y Birki, capturando ambas poblaciones tras cruentos combates, pero parecía que el empuje inicial de la ofensiva soviética estaba llegando a su fin con estos costosos avances. Finalmente, los soviéticos terminaron por rodear completamente la guarnición alemana en Krasnograd e iniciaron un asalto contra el pueblo, que desembocó en una cruenta y despiadada lucha callejera, casa por casa. El alto mando soviético había comprendido lo delicado de la situación con los últimos avances alemanes en el saliente. El mariscal Timoshenko intentó reorganizar sus fuerzas en el sur para detener el avance alemán sobre Izium. El 19 de mayo, el grupo de asalto sur pasó a la defensiva para intentar consolidar sus posiciones ante el más que previsible asalto alemán. Entretanto, las fuerzas del tercer cuerpo continuaron su avance, cruzando el río Bereka. Esa misma noche, el general von Bock comunicó a Hitler que era el momento preciso para dar comienzo a la Operación Fridericus, permitiendo al general von Kleist unirse con el 51 Cuerpo de Ejército del Sexto Ejército de Paulus en Balaklija. Rápidamente, los alemanes consiguieron éxitos considerables contra las posiciones defensivas soviéticas. El día 20 de mayo vio la mayor parte de lo mismo, con las fuerzas alemanas acercándose cada vez más a cerrar la brecha. Más divisiones alemanas fueron puestas en la batalla ese día, rompiendo a varias unidades soviéticas y permitiendo a los alemanes avanzar. Aunque las fuerzas de Timoshenko se reagruparon con éxito el 21 de mayo, ordenó la retirada del sexto, 57 y noveno ejércitos a finales del 22 de mayo, mientras se preparaba un ataque alemán mayor el 23 de mayo. Aunque los soviéticos, desesperadamente, intentaban parar el avance de las tropas alemanas con contraataques locales, por lo general no tenían éxito. Para el final del día 24 de mayo, la 14ª División Panzer enlazó con las vanguardias del Sexto Ejército Alemán en Balaklija, rodeando exitosamente a las fuerzas soviéticas al sur de Kharkov. El 25 de mayo se vio el primer intento soviético por romper el cerco, lanzándose varios ataques en masa. Los intentos de entrar en el cerco, por parte de los soviéticos del este, se vieron constantemente bloqueados, mediante maniobras de defensa tenaz y la fuerza aérea alemana. A la vista de las decididas operaciones alemanas, Timoshenko ordenó la suspensión oficial de todas las maniobras soviéticas ofensivas el 28 de mayo, mientras que los ataques por romper el cerco continuaron hasta el 30 de mayo. Sin embargo, 1 de cada 10 hombres logró salir del cerco. Finalmente, los soviéticos se rinden. De las 756.000 tropas soviéticas que se vieron implicadas en la ofensiva sobre Kharkov, 240.000 soldados fueron capturados, de casi 3 ejércitos completos. Y 75.000 fueron, entre heridos, fallecidos y desaparecidos. En términos materiales, las pérdidas soviéticas también fueron graves. Se despilfarró buena parte de un valioso equipo sin obtener ningún resultado positivo. Las pérdidas del eje fueron de casi 30.000 hombres, incluyendo a unos 6.000 fallecidos y 3.000 desaparecidos, siendo el Sexto Ejército el que más bajas sufrió. De este total, 3.000 de las bajas fueron rumanas y menos de 300 húngaras. En términos materiales, las pérdidas del eje no fueron graves y fueron rápidamente reemplazadas. La Luftwaffe tuvo un papel importante en la batalla, al realizar continuos ataques a tierra, desbaratando los movimientos soviéticos y acabando con valiosos recursos antes que llegasen a la línea del frente. También contribuyó enormemente con sus ataques a las fuerzas atrapadas en la bolsa. Pero los soviéticos, aunque sufrieron una derrota aplastante, iban aprendiendo de sus errores y lo demostrarían en las campañas siguientes.